Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vas a aprender a poner la microbiología de tu olivar a trabajar para ti. Para ello he invitado a Claudio Pérez, agricultor en agricultura orgánica, asesor agrícola y jardinero, el cual está dejando el manejo convencional para apostar por una agricultura mucho más orgánica y regenerativa. Además, en el día de hoy hablaremos de cómo activar la vida de nuestro suelo con prácticas simples como el manejo de restos, cubiertas vegetales y biología activa, a cómo reducir los abonos minerales y fitosanitarios sin perder rendimiento en nuestros cultivos. Y también veremos los errores más comunes que cometemos al empezar y cómo evitarlos para no tirar el dinero. También nos dará decisiones y consejos que cambiarán la forma de gestionar tus cultivos. Y quédate hasta el final porque cerramos con un consejo que te abrirá los ojos. Además nos explica por qué cree que en Andalucía es donde menos aceitunas por algo se coge de toda España. Sin más dilación, empecemos. Vale, bienvenido Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos, un día más intentando difundir un poquito una agricultura real, ¿no? Porque es realmente a lo que yo me dedico, a la agricultura real. Yo soy quinta generación de agricultores, no me dedico a la producción, me dedico al asesoramiento y a la formación. Ya he producido bastante, sobre todo con el tema de mi padre. Mi padre era encargado general de una finca en la cual había cítricos, frutales de hueso, frutales de pepita. Entonces, bueno, donde yo me he criado, que es en el campo de Cartagena, muy conocido en esta zona y muy productora de hortícolas, pues bueno, he tenido el placer de conocer a muchos agricultores de ese estilo también. Y bueno, hasta la pandemia me dedicaba a asesorar a agricultores por toda España, prácticamente. En Andalucía, donde más me costó entrar, pero ¿De, de forma online o iba presencialmente a toda España? presencialmente. Eso fue quizás lo que hizo que a partir de la pandemia, que se instauró mucho lo de online, la gente dejara de tener ese concepto, ¿no? De yo necesito ir a la parcela para ver los árboles, para ver el suelo, las pendientes, hablar con la persona, tratarla en persona, no online, ¿vale? Porque una vez que ya lo conoces en persona, cómo se mueve, los gestos que tiene y todo al natural, pues ya online puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero a mí me gustaba hacerlo así. Y bueno, desde la pandemia pues he cambiado el giro, ¿vale? Y el giro está en ayudar pues a las familias y a pequeños agricultores que, pues bueno, que tienen sus pequeñas producciones y le dan de comer a sus familias con esas pequeñas producciones, compartiéndolo con su trabajo normal y corriente, ¿vale? Y para que la gente entienda mejor, explica un poco lo que tú haces concretamente cuando llegas a una finca, cuando conoces al agricultor, en el contexto de que alguien, ponte la situación de que yo quiera contratar tus servicios, por ejemplo, ¿qué harías? ¿Con qué me podría ayudar tú? Vale, lo primero que hay que tener en cuenta es que a personas como a mí o como a ti incluso, cuando nos avisan para asesorarles, no es para ver cosas bonitas, es para ver cosas que están tocadas de alguna forma. Entonces, lo que vemos es un desastre y a través de ese desastre, pues intentamos ver el principio, ¿vale? La raíz del problema, ¿no? Y bueno, pues muchas veces la raíz del problema es las acciones que hemos hecho durante los últimos años sobre el suelo, sobre todo sobre el suelo, porque en cuanto tocamos el suelo y empezamos a mejorar el rendimiento del suelo, la microbiología del suelo, el cultivo cambia, ya directamente cambia y no hace falta. Yo al principio quizás tuve un gran error que fue cambiar drásticamente el funcionamiento de la finca en mis primeros años de asesoramiento. Y luego me di cuenta de que podía darse como una transición tranquilamente de ir metiendo vida y quitando esos productos que tan tóxicos son tanto para los árboles como para el suelo, el entorno y luego para la comida que nosotros estamos ingiriendo. Y cuando empezaste con tu padre, y eso imagino que llevaba ahí un manejo convencional, el Sí, tipo
que se suele llevar, ¿no? Sí, 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 era convencional totalmente. Allí venía un ingeniero, yo era bastante jovencillo, venía el ingeniero, decía lo que había que hacer y se hacía, y ya está. Había que echarle un producto para esto, un producto para esto. Había que hacer la combinación de fertilizantes en la abonadora, pues se hacía y se ponía la inyectora y adelante. El ingeniero era el que mandaba, el que marcaba la dirección química ¿Y, para tratarlo. y en qué momento decidiste o te diste cuenta de que había que cambiar eso o quisiste cambiar la forma de hacer las cosas o de ver la agricultura? Pues mira, por allá por el año 2007-2008, quizás un poquito antes, pero ya en 2007-2008 ya empecé a ver que faltaba algo en la agricultura y era la materia orgánica, el estiércol. Y eso era porque en la finca donde yo me crié, donde yo nací y donde estuve hasta hace 10 años viviendo, como encargado también general de producción, porque mi padre al final cuando se jubiló pues me dejó a mí el relevo, le dejábamos a un hombre tener ganado y tenía entre 1.500 y 2.500 cabezas de ganado, de oveja. Y claro, allí tenían unas montañas de estiércol impresionante. Y yo lo que veía era que nosotros tenemos acceso al estiércol porque ya que le dejábamos tener allí el corral y los animales y tal, pues él nos decía coger el estiércol que os haga falta, ¿no? Cuando nosotros cogíamos estiércol y lo echábamos sobre los goteros de los árboles, sobre todo en cítricos, y bueno, en frutales de hueso ya ni te cuento. Y, y empezamos a ver el resultado totalmente distinto. El ingeniero ya dudaba cuando llegaba de echarle unos tratamientos u otros. ¿Por qué? Pues porque la materia orgánica estaba generando algo. Y yo me di cuenta de aquello y en el año 2009-2010 empecé a hacer yo mis experimentos con la materia orgánica. Y a partir de ahí empecé a escuchar lo de la microbiología, empecé a trabajar con ella también. Y en el año 2011 yo ya estaba tranquilamente con reproducción de microorganismos, activándolos, aplicándolos sobre la hoja y dando muy buenos resultados y quitando pesticidas químicos. ¿Qué tipo de experimento y eso iba haciendo para ir comprobando la producción y tal con la materia orgánica, esta que nos está diciendo? Pues mira, yo empecé haciendo como unos purines de estiércol, ¿vale? Como yo tenía acceso a estiércol muy reciente, pues hacía como esos experimentos de coger estiércol viejo, bueno, estiércol madurado o estiércol recién cagado de las ovejas o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces veía que había un cambio significativo entre trabajar con un estiércol que ya estaba madurado o muerto, como yo le suelo llamar ahora, y un estiércol recién cagado, por así decirlo. Y es que el tracto digestivo de los animales, sobre todo los rumiantes, suelen tener un montón de bacterias beneficiosas y, hombre, dentro de nuestro cuerpo no van a haber bacterias patógenas, eso hay que tenerlo claro, si no estaríamos enfermos siempre. Entonces, vi cómo a la hora de aplicarlos, los aplicaba sobre el suelo. Era un líquido, yo sacaba un líquido y lo echaba sobre el suelo. Y ves como en un mes, 2 meses, las plantas cambiaban totalmente, como que esas plantas no tenían tanto impacto de enfermedad ni de plagas. Y todo eso fue despertándome a mí e informándome, estudiando el tema de qué era lo que producían los microorganismos en el suelo, qué era lo que producían los microorganismos sobre la hoja, eh, qué generaba realmente en el entorno los microorganismos. Y desde el año 2012, prácticamente el año 2012-2013, toda la base de mi agricultura es con microorganismos. Toda Sí, la base. te fuiste interesando poco a poco y nada, es lo que pasa siempre. Cuando vas viendo mejora, pues sabes que es la dirección correcta. En Sí, sí, además tenemos que darnos cuenta una cosa. Ahora mismo las grandes multinacionales, esas que nos están vendiendo agrotóxicos, ¿vale? O químicos sintéticos, ellos están sacando ya sus cepas sí, de ciertos microorganismos para combatir. Es decir, vuelven a tener el fallo que han tenido. Antiguamente, el fallo de la agricultura convencional fue sintetizar una molécula para combatir una plaga o una enfermedad, ¿vale? Entonces, ahora lo que están haciendo, vuelven a tener el mismo error en sintetizar, es separar un microorganismo del resto, del entorno, embotellarlo y decirte que eso funciona para esto. Y sí, funciona, realmente funciona, ¿eh? cuando Pero te
el conjunto que solo el microorganismo por sí solo. Claro, y yo vuelvo a decir lo mismo, yo no estoy en contra de ninguna de las acciones que hace nadie, simplemente que muchas veces pues, nos equivocamos en creer que ya solo un microorganismo va a valer para hacer esto, esto o esto. No, ese microorganismo puede ser muy bueno para erradicar, por ejemplo, un verticillium, ¿vale? O erradicar una cochinilla algodonosa, pero luego hay que seguir tratando con microorganismos, con toda la microbiología, porque yo esto de reproducir microorganismos, sintetizarlos, reproducirlos y venderte solamente un microorganismo me parece una estupidez cuando yo he visto en mi propia experiencia que reproducir todos los microorganismos del suelo, los beneficiosos, porque la forma de reproducirlos hace que los patógenos mueran por la forma en la que se hace la fermentación, entonces estás aplicando toda la microbiología, es decir, estás generando un equilibrio. Y yo, desde que me di cuenta que generando un equilibrio ya te quitas el 90% de plagas de enfermedades y de problemas, claro que siempre te puede caer una granizada, siempre te puede venir una semana de sol impresionante que te puede estresar las plantas, el frío, te puede venir o incluso una temporada muy larga de lluvias que te pueden provocar el que en el suelo microorganismos patógenos se puedan reproducir. Pero todo eso lo vuelves a estabilizar muy rápido cuando echas estos productos de nuevo. Sí, y también que si solo introducimos el microorganismo beneficioso, por así decirlo, y el entorno no es el adecuado, va a durar poquísimo. Claro. Él solo no va a poder, si el entorno no le acompaña, no va a ser productivo. Eso pasa también con la lucha biológica, que los que entendemos un poquito de cómo funciona la vida o el entorno, sabemos que si hacemos una suelta de mosca o una suelta de tetranichus o de lo que sea, del insecto que nosotros queramos, si no hay la suficiente comida, va a morir o a irse y no va a hacer el efecto que están buscando. Entonces, no podemos trabajar siempre a una cosa sola. Tenemos que trabajar con el combo, porque la naturaleza trabaja con el combo de todo. Es decir, la naturaleza no te separa un microorganismo para trabajar solo con ese en ese momento, ¿no? Es que ese microorganismo trabaja gracias a otros. El problema es que eso de generar un entorno pues lleva un tiempo largo, de 5 o 10 años más o menos, y venderte el microorganismo es rápido, entre comillas. Es ir a la tienda. Eso es lo que pasa. Vale, y te quería preguntar qué diferencia o en qué es lo que más has notado de la agricultura que hacías antes a la que estás aplicando ahora. ¿Qué cambios son los más que digas, pues esto, el cambio es totalmente distinto? Mira, el cambio es no tener miedo, ¿vale? Porque cuando estás haciendo una agricultura convencional, como la agricultura convencional se basa en el ataque o la prevención, el ataque es porque ya tienes. Es decir, eso es como si estás en una guerra. Si te están atacando, tú ya tienes el miedo y te defiendes. Y cuando estás preveniendo algo, es por miedo a que suceda. Entonces, siempre estamos trabajando con miedo. Y ese es el arma más destructiva que tienen las mentes humanas, porque yo también trabajo con ese tipo de temas. A nivel personal he tenido que trabajar mucho todos esos conceptos erróneos mentales y quitarlos de en medio. Y yo me he dado cuenta de que simplemente aplicando microorganismos según la especie, variedad y cultivo que se tenga y la extensión, incluso también hay que hacerlo de distintas formas, aplicándolos en momentos muy específicos, tú te olvidas de prevenir ni de atacar. Simplemente, pues sí, como te he dicho antes, puedes tener una granizada, puedes tener condiciones adversas del clima que te pueden generar un daño. Pero ya de por sí, de tener plaga o una enfermedad, por tenerla, no la tienes, te lo puedo asegurar. Vale. Y entonces, te quería preguntar por qué así de repente te empezaste a especializar tanto, a interesar por la microbiología. Porque empezaste, como bien has dicho, con el tema del estiércol, también te podría haber derivado por la rama de la materia orgánica, los purines, el estiércol, y sin embargo te centraste directamente en lo que es la microbiología y los microorganismos. Sí, porque al darme cuenta que la materia orgánica producía, la que salía directamente, es decir, recientemente del culo de una oveja, ¿vale? Últimamente trabajo mucho más con estiércol de vaca, ¿vale? Porque el sistema digestivo de una vaca es mucho más completo que el de una oveja, tiene toda la microbiología beneficiosa que necesitamos, es decir, una posta de una vaca recién cagada, bien fermentada,
te puede hacer, bueno, decirte que los datos que se tienen ahora mismo, que son datos ya corroborados por muchos agricultores que lo hacen, sobre todo en Sudamérica, una vaca puede fertilizar 100 hectáreas. Una vaca. Ya. Una vaca. Pero claro, tenemos que quitarnos el concepto de fertilización como lo tenemos ahora, que es que echamos y echamos y echamos. No, la fertilización simplemente es equilibrio. Entonces, al echar microorganismos, los microorganismos lo que generan en el suelo, cuando tenemos los suficientes, es cambiar el suelo y dejarlo disponible para la planta. Porque tenemos que tener en cuenta que los minerales en el suelo están presentes, disponibles o asimilables. ¿Vale? Son tres formas en las que están presentes todos. Todos los minerales que necesitamos están presentes en todos los suelos del mundo. Puede faltar un microelemento en un momento dado, en un suelo concreto. Pero cuando digo todo, es casi todo, ¿vale? Y luego la presencia, el que estén disponibles es que ya no sean una roca, sino que estén disueltos. Pero ahora, asimilables es que el microorganismo esté en medio de esa disponibilidad y la planta. Esa es la asimilación, porque la planta no, yo siempre lo digo, una planta es un ser vivo tonto, no sabe alimentarse. No es como nosotros que tenemos unas manos para fabricar un arma o una lanza o algo para cazar o partir un trozo de carne, hacer fuego, meter la carne ahí, cocinarla y comerla. La planta no hace eso. Están dependiendo del entorno. La planta solamente lo puede hacer por dos formas. Por ósmosis inversa, porque haya más agua fuera de la raíz que dentro, y por ósmosis inversa la presión osmótica meta el agua dentro y arrastre minerales, o por la microbiología, que lo que hace es o meterla dentro a través de la simbiosis que hacen ciertos microorganismos con las plantas, o dejarlo sobre la pared de la raíz y cuando haya agua, más agua por presión osmótica, entren adentro. Entonces, la planta por sí sola no sabe alimentarse. Eso de que las raíces pilosas, los filamentos, los más finas, sí, son las que absorben más porque son más jóvenes y están preparadas para ello, pero no absorben por sí mismas, absorben por la presión osmótica. La pared de la raíz es mucho más fina, entonces por ahí la presión osmótica hace menos presión. Claro. Para introducir la microbiología. Y todo esto gracias para introducir los minerales, que esto gracias a la microbiología. Sí, poco a poco, tú lo has dicho anteriormente, incluso las multinacionales y todo se van interesando más por el tema de la microbiología y todo. Y te quería preguntar, en el contexto en el que se encuentra actualmente la agricultura, que parece que es una batalla constante entre eso, entre lo convencional o una agricultura más ecológica, más regenerativa, ¿hacia dónde crees que va encaminada la agricultura del futuro? ¿Crees que al final se decantarán por un modelo al 100% o seguirá habiendo esta batalla? ¿Cuál sería tu opinión sobre el tema este? Mira, ahí estamos en una transición. Lo que pasa es que es una transición que está durando mucho tiempo, ¿vale? Por el control del poder a través de la alimentación. Porque el que controla el alimento, el que controla las semillas, controla la población. Y como vivimos en una sociedad tan inconsciente en ese tema, cuanto más dinero y cuanto más poder tengo, pues más a gusto estoy. Pues parece ser que algunas personas en este mundo pues se creen con esa libertad de creerse que son mayores o mejores que otros por tener más dinero, más poder, más de todo esto, ¿vale? Pues en esa transición que estamos, que es, porque también hay que tener en cuenta que en el siglo XIX no había agricultura como la conocemos ahora mismo, ninguna. Ninguna. Ya os lo digo que incluso hace 100 años el 80% de los vegetales que comemos hoy en día no existían. Todos son producto de laboratorios y mejoras genéticas en los últimos 100 años. ¿Vale? El pepino que tú tienes ahora mismo en el frigorífico, ese hace 100 años no estaba. Existía un pepino mucho más grande, que enseguida se llenaba de semillas, era muy acuoso, ¿vale? Pero se consumía pepino, pero no el pepino que tú comes ahora, que es un pepino pequeñito, así, con un tamaño, que es crujiente, ¿vale? Entonces, esas son variedades que son de ahora, ¿no? Por ejemplo, he de decirte que el brócoli y la col no son cultivos que existían antes. No lo son. Son cultivos nuevos. ¿Sabes? De una planta que se conoció en un momento dado y se fue experimentando un montón hasta que se llegó a ello. Y así un montón de la lechuga iceberg. Es todo. Como que es un producto que se pueda comercializar bien y
una línea de investigación se enfoque hacia allí, pueden hacer lo que le dé la gana. Claro, entonces como estamos en esa transición, ¿vale? Pues el control de la agricultura, como tenía que ser, convencer al agricultor de que ellos ya no tenían la soberanía ni el saber ancestral de hace miles de años que llevamos cultivando y lo tenían ahora ciertas empresas, ¿vale? Entonces, eso lo han conseguido y ahora que lo han conseguido dando unos productos que han hecho del suelo un desastre, pero un verdadero desastre, porque el suelo está totalmente desestructurado y degenerado por tanto químico sintético que se está echando. Pero mucho. Y se nos ha olvidado aplicar estiércol. Mira, el sábado pasado estaba almorzando con unos agricultores en la zona de Alicante, en la Vega Baja, y un hombre mayor de 82 años, con una vida impresionante, le decía a otro de al lado, Isidro, que sigue siendo productor, le decía, Isidro, se nos ha olvidado echar estiércol. ¿Sabes? Porque escucha a Jaime y a mí, que somos los que estamos trabajando en la zona de Alicante, hablar sobre el estiércol, esto, la microbiología, cuando nos juntamos con ellos, y al final, fijarse cómo vuelve otra vez a recalar en la mente de las personas el uso del estiércol. Y estiércol ahí, ¿eh? Que cada vez hay más animales y cada vez hay más ganadería, pero están utilizando el estiércol, lo están utilizando para hacer biomasa y para generar combustible, ¿vale? Combustible, energía. Entonces, están en este mundo en el que vivimos, de esta transición tan rara que yo llamo, pues lo que tenemos es que al final vamos a terminar haciendo una agricultura semejante a lo que hoy en día llamamos regenerativa, que es o sintrópica, ¿vale? Porque hay como unos pasos. Yo he estudiado mucho el tema de cómo ha ido evolucionando la agricultura en los últimos quizás 20.000 años y es muy curioso cómo en los últimos 100 años se ha impuesto dos tipos de agriculturas, que fue la agricultura convencional, luego la ecológica, y a partir de la ecológica, como no funcionaba, empezó a salir la permacultura, de la permacultura empezó a salir la agricultura natural también de Masanobu Fukuoka, que no sé si lo conocerás, es un japonés que trabajaba en laboratorios, pero su padre tenía fincas y cogió las fincas y al final hizo ahí una historia. Luego también tenemos un montón de agriculturas que salen después, que después de la permacultura, como la permacultura es más bien de hippies, ¿vale? De personas que, venga, vamos a echar un poquito de paja aquí en el suelo y sembramos una semilla, le quito 4 hojas a la lechuga y cuando le quitas 4 hojas a la lechuga lo que hace es que la lechuga se espiga y no sigue echándote la producción. En vez de cortar una lechuga, la metes en el frigorífico y si no es una lechuga orgánica, te va a durar seguramente 10 días esa lechuga en el frigorífico. Entonces, como se ha distorsionado mucho el mensaje de la agricultura o de la producción a través de estas tendencias, pues luego salió la regenerativa. Y la regenerativa parece que está un poquito más en contacto con esto de la microbiología, de aplicar materia orgánica, de generar las cubiertas vegetales. Y como no termina de calar ese mensaje, ahora nace la sintrópica. Y la sintrópica ya es como empezar a atentar contra la emoción del agricultor, ¿no? Es ya, ya es un impacto de venta, ¿vale? Pero vamos, seguramente la gente en 15, 20, 30 años lo que va a saber es que el suelo hay que cuidarlo. Es el suelo lo importante porque es donde tú pones siempre las plantas. Entonces, mientras que cuides el suelo, la planta va a estar cuidada. ¿Y tú qué harías para mejorar esta transición o, sí, la forma de concienciar a la gente, por así decirlo? Yo sigo haciendo lo que sigo haciendo, uno a uno, y aquí por estas pequeñas ventanas que me dais como tú, como el lunes que voy a la televisión, que tengo una entrevista en la televisión de cómo regar en las huertas en casa, que mucha gente pues tiene ese problema, ¿no? Que no sabe cuándo regar, cuántas veces regar, qué hay cultivos, y como todo lo ponen todo tan junto, pues al final no saben si una planta necesita más. Un brócoli necesita mucha más agua que una lechuga, eso hay que tenerlo claro, y durante mucho más tiempo, y en otros parámetros. Entonces, hay que explicarle a la gente cómo va esto. Entonces, gracias a estas pequeñas ventanas, quien lo escuche, pues hará un clic, ¿vale? Porque yo a todo el mundo, mira, a mis amigos, cuando yo empecé a darle la vuelta a la agricultura que hacía, incluso mi padre ya ni siquiera me apoya, porque claro, mi padre es una persona mayor, mi padre ya tiene casi 90 años y ya pues explicarle estas cosas, ya todo esto le rechina, ¿no? Pero mis amigos hoy día cada vez que ven una planta, cada vez que ven un amigo que llegan a su finca y a su parcela, a su jardín, a tal, que tienen 4 cosas, me mandan el mensaje, la foto o el vídeo. Oye, Claudio, mira, un amigo tiene esto. Y claro, ya va calando el mensaje de que hay que cuidar desde otro lugar, no ir a la tienda a que una persona que no ha visto ni tu cultivo, ni ha visto ningún cultivo, desde el mostrador, te dé un producto que le han dicho que tiene que vender para esto y esto. Entonces, la gente va cambiando el chip. Y yo
pues más que hacer, lo único es simplemente ser yo y seguir mi camino, que es lo que más feliz me hace todos los días, levantarme y saber que seguramente alguien se cruzará en mi camino y le va a cambiar el chip. Y cambiando uno a uno, esto es lo mejor de todo. Bueno, y con lo que decías con lo del tema de cuidar del suelo, es que lo que yo me doy cuenta y eso es que no somos conscientes de que eh, tú se te va un olivo y al final lo puedes replantar, puedes regenerarlo, lo que quieras, pero el suelo no lo recupera, el suelo no se puede recuperar. Una vez que el suelo lo perdemos, es que que vamos a llevar camiones y camiones y camiones para recuperar el suelo, es que eso es inviable. Entonces el suelo, si no lo cuidamos, lo perdemos y se pierde. Es curioso porque eso es al final es una creencia, ¿vale? Esa pregunta puede venir desde una creencia establecida en la mente del colectivo, ¿vale? Una vez que destrozamos esto, ya está destrozado. Pero el suelo lleva miles de millones de años ahí. Sí, a Y ver, claro, seguro, pero yo me refería al suelo más o menos fértil, al suelo fértil. Obviamente el suelo de una montaña es muy complicado que se desaparezca y no lo veamos, pero yo me refiero a un suelo que se pueda utilizar para un cultivo más o menos rentable y un cultivo en condiciones. mira, la agricultura lo primero que hace es reventar el entorno para poder cultivar. Claro, ¿Vale? eso De hecho, hay que ser consciente de que lo primero que hace la agricultura, por mucho que le llamemos respetuosa, orgánica, natural, ecológica, convencional, lo primero que hacemos es reventar el entorno en donde vamos a plantar el cultivo, que ¿no? no sea un bosque natural está reventando el entorno, eso está claro. Claro. Entonces, a partir de ahí, lo que podemos hacer es técnicas para recuperar nuestro suelo. Sobre todo, el suelo se recupera muy fácilmente cuando aplicas microbiología. Es más, un suelo, tú lo tienes yermo, ¿vale? Es un restrojo, y tú le empiezas a aplicar microbiología y te puedo asegurar que yo cuando reproduzco la microbiología y lo hago en tambos, en bidones de 200 litros, y yo cuando reproduzco la microbiología en sólido, ¿vale? Para luego aplicarla en líquido, reproducirla y activarla, yo no le echo prácticamente agua. Es decir, agua le echo porque necesita la humedad para poder reproducirse los microorganismos. Pero cuando yo hago la prueba de la croqueta, que es apretar mucho en el puño, se queda la croqueta hecha y no cae ni una gota. Es más, no se escucha el sonido del agua. Pero cuando lleva 4 meses, 5 meses preparado en el bidón, la parte de abajo, cuando tú coges, tienes agua. Chorrea agua a través de la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que la microbiología tiene la capacidad de juntar las moléculas del oxígeno y del hidrógeno. Entonces, genera agua, nos mantiene la humedad del suelo. Si nos mantiene la humedad del suelo, va a haber lo que se llama creo que se llama así, la mineralización es como la roca se va digregando a partículas más pequeñas, ¿no? Creo que es así como se llama, ¿no? Entonces, la microbiología lo que genera a través de la humedad, y la humedad en sí, el agua, es un solvente natural. Entonces, en presencia de humedad va a haber microbiología y va a haber oxidación, va a haber mineralización de las rocas. Y esto va a haber minerales disponibles para las plantas. ¿Qué plantas? Pues si no vas a plantar nada, pues lo que nazca espontáneamente. Si tienes un cultivo, pues ese cultivo se va a regenerar. Conforme se va regenerando el suelo, se va a ir regenerando el cultivo. Hay formas más rápidas de hacerlo y formas más lentas. Todo está en el bolsillo del agricultor y en la gana que tenga el agricultor de recuperar su suelo. ¿Vale? Y, Pero ya te digo que reproducir microorganismos si tú aprendes a hacerlo, eso es súper barato. Súper barato. sí, sí. Entiendo que también en los olivares y el tema de los cultivos que tú vas manejando, también implementa el tema de la cubierta vegetal para ir cuidando del suelo y de la microbiota, de la microbiología que va implementando, ¿no? Yo solamente he tenido la opción de hacer 2 cubiertas vegetales en fincas. Una de almendro y otra de viñedo, ¿vale? En olivar no lo he podido hacer porque en el olivar hay una creencia muy, muy, muy arraigada de que la labranza tiene que estar, ¿no? Entonces, claro, el tener una cubierta vegetal, cuando tú le dices a la persona que tiene que dejar de labrar, no siempre, porque hay un momento en el que la cubierta vegetal decae y se le puede dar pues como un rasurado a la tierra, en el cual pues abres un poco la tierra para que cuando llueva meta en profundidades la lluvia, que es lo que hace la cubierta vegetal, mantiene y retiene. No sé si la gente que nos esté escuchando
en internet hay un experimento que es muy fácil y es botellas de estas de 8 litros cortadas por la mitad. En una se pone tierra del bancal, en otra se pone otra tierra con piedras y materia orgánica, en otra se pone lo que es el cultivo de un césped. Y entonces echan agua Sí, a que va distintas velocidades saliendo por abajo. y entonces a través del tapón se va lixiviando el agua que sale y donde hay cubierta vegetal el agua sale limpia. Es decir, no hay arrastre, ¿vale? Sí, No hay arrastre ni precipitación de minerales. Y eso funciona tanto como para la precipitación de minerales porque las raíces absorben y mantienen los minerales en capas fértiles, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las plantas no tienen una competencia directa si son de distintas especies en tanto en cuanto al el estrato. Si yo tengo plantas que no va a subir más de 1 metro, no me va a competir con una que sube a 3 metros, 4 metros o 5 metros, porque las raíces están en distintos estratos de nivel también. Entonces, hacer que esto se comprenda es complicado porque llevan 100 años diciendo que la hierba es mala. Antiguamente, la labranza se daba con mulos, con bestias, con caballos, con yeguas, ¿no? sí. Y tú le ibas a dar las 3 o 4 labranzas que le dan ahora con tractores con mulas. Si tú tardabas en arar una hectárea, necesitabas seguramente medio día Claro. o más. Y si hay alguien que conozca el tema de las labranzas, saben que la única labranza que se daba era la de mayo-junio. La labranza, la reja de San Juan, esa era impepinable. Si no podías darle ninguna, otra en ningún momento se le daba esa. ¿Para qué? Para romper la corteza de arriba, que no se agrietara y que por lo menos las grietas no siguieran hacia abajo y quitaran el tempero del suelo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay muchas creencias limitantes que han ido imponiéndonos en pro de utilizar otro tipo de productos que son los que se han quedado implantados en la mente del agricultor, ¿no? Productos y químicos, herbicida, esto, lo otro, porque la hierba es mala. Y si todos esos agricultores tuvieran la oportunidad de ver fincas donde están las cubiertas vegetales impuestas, es decir, implantadas, y trabajando al unísono y con verdaderas producciones, la gente cambiaría, pero no quiere cambiar. Yo he invitado a un montón de agricultores a venir a fincas que, aunque no las haya hecho yo la cubierta vegetal, pero quien las ha hecho me ha dado permiso para enseñárselo porque están en el mismo lugar que yo de enseñarle a otras personas cómo se hacen cosas desde otro lugar. ¿Y cómo concuerda el tema de la microbiología con la labranza? ¿Qué efectos tienen si juntamos ambos factores? Pues según qué labranza, porque la microbiología tenemos hasta los primeros 10 centímetros, como es el impacto del sol y del ambiente, ahí suele haber muy poca microbiología. Hay más bien macrobiología, que son las lombrices, los escarabajillos, todas estas que lo que hacen es convertir la materia orgánica en detritos, ¿no? Las hojas se las comen, cagan, todo esto, ¿no? Y luego ya toda esa materia orgánica se mete en el suelo y a partir de los 10 centímetros hasta los 60, 70 máximo es donde tenemos la capa fértil y biológica del suelo, ¿vale? Y a partir de ahí ya vamos escalonando muy poco a poco. ¿Qué ocurre con la labranza? Si tú das una labranza de 10 o 15 centímetros, no pasa nada, porque estás rompiendo la capa principal, no pasa absolutamente nada, simplemente que los tractores que hoy se utilizan pesan toneladas, no como antes que podía pesar que 1.500 kilos un John Deere 2.600, un 2.6, eso no era peso para un suelo. Pero ahora metemos un tractor, un John Deere 8.000, que pesa, ¿qué?, 20 toneladas, pues eso está compactando el suelo. Y en suelos compactados empiezan a venir los verticillium, las fitóptoras, los chancros y toda esa historia. ¿Por qué? Porque en suelos compactados no hay oxígeno suficiente como para que ciertas bacterias beneficiosas proliferen y puedan mantener a las bacterias patógenas a raya. ¿Vale? Entonces, ¿es bueno labrar? Sí. ¿Pero en qué momentos? Hay que elegir el momento. ¿Qué profundidad le doy? Pues según también, porque lo que no podemos hacer nunca tampoco es voltear la tierra, Sí, ¿vale? entonces, lo que estaría más bien a favor de un semilaboreo, de unos 5 a 10 centímetros, 15, lo que sería la capa más superficial. Sí, hasta 20 puedes bajar perfectamente sin hacer ningún problema, pero claro, gente que ya tiene tractores de 15, 10 toneladas, 8 toneladas, ya le es más complicado porque los arados son mucho más pesados, profundizan mucho más, ¿vale? Y sobre todo la manía de voltear las tierras.
¿vale? Vas a hacer un cultivo nuevo, vale, voltea la tierra, métele estiércol, métele microbiología y eso ya se irá restableciendo todo, ¿no? El equilibrio, entre comillas, se irá restableciendo. Pero ya una vez que tienes el cultivo hecho, ¿para qué quieres meterle un topo? ¿Para qué quieres meterle algo que lo que te hace es voltear la tierra? Está rompiendo raíces que necesitan esos árboles, que para eso las tienen. Entonces, hay que entender que la labranza hay que hacerla, sí, pero hay que elegir muy bien el momento de hacerla. También hay que tener en cuenta, yo trabajo mucho con los ciclos lunares y te puedo asegurar que tengo una dilatada experiencia en eso respecto a microorganismos, a las labranzas. Hacer las labranzas en un momento o en otro te cambia totalmente la perspectiva del cultivo. ¿Cuál sería entonces la fecha en la que consideras que sería una buena opción labrar? O de acuerdo a los ciclos lunares, como nos estás comentando. En luna nueva, porque el suelo está parado, ¿vale? En luna nueva, la vida es como que se para, se ralentiza. Entonces puedes hacer trabajos tanto en árboles como en el suelo, ¿vale? Ahora, si vas a hacer una labranza potente, ningún momento es bueno. Hay que saber por qué se está haciendo esa labranza y qué hacer después de esa labranza, ¿no? Porque si yo voy a voltear el suelo a 70, 80 centímetros o a 1,5 metros, como he visto de fondadores, que hacen un volteo de 3 pares de cojones, que van 4 o 5 bulldozers para que uno lleve un subsolador de 1,5 metros, pues ahí lo siento mucho, pero acabas de romper toda la estructura del suelo, has roto toda la microbiología de abajo, que no necesita oxígeno, la has puesto arriba, donde está el oxígeno, la que necesita oxígeno la has metido abajo, la que no necesita. Entonces, has desestructurado tanto que digo, ¿ahora qué hacemos? Ya. Ahora, pues, otros 5 o 10 años de... De reestructuración. Claro. ¿Y por qué en la luna nueva, por qué crees que se para el suelo? ¿Qué es el momento más óptimo de la labranza? Mira, los ciclos lunares, las lunas crecientes, que es luna cuarto creciente, cuarto creciente o luna llena, la savia está más hacia arriba, ¿vale? Siempre sube, la savia va siempre en el ciclo ascendente. Por la gravedad, imagino. Es por la presión que la luna ejerce, Sí. ¿vale? ¿Por qué? La luna genera una luz y esa luz también hace que las plantas estén activas, ¿vale? Sí. Y luego también tenemos ascendente y descendente. ¿Qué es ascendente y descendente? En el círculo que va dibujando la luna en el horizonte, ¿vale? Si un día sale aquí, otro día sale aquí y otro día más para arriba, la luna está ascendiendo. Ya hay libros, ¿vale? Que te dicen todo eso y ya está más que calculado, ¿no? Sobre todo hay un francés que saca el lunario todos los años y te da, acierta, vamos, al 80%. Luego hay cosas en las que se equivoca, ¿no? Porque es francés y tú lo vas a utilizar aquí, por ejemplo, en el sur de España, y como que hay cosas que un poquito van a fallar. Y entonces, jugando con todo eso, podemos tener en cuenta que tenemos lunas crecientes y ascendentes, hay mucha presión de savia hacia arriba, entonces los árboles mejor no tocarlos, ¿vale? De poda y de todo eso porque estás tirando mucha energía al suelo. Y luego las que la savia va hacia abajo, que es las menguantes, cuarto menguante o la luna nueva. En la luna nueva, como no hay luna, no hay luz lunar sobre la noche y entonces las plantas están paradas. Sobre todo si está en descendente, ya sí te digo que está todo parado. Entonces ahí darle una labranza, como está todo parado, es como que menos daño haces, ¿vale? Pero ya te digo que para labrar, antes de labrar hay que saber y ser muy consecuente qué se quiere conseguir con la labranza y para qué. Bueno, pues esto de la luna sí que estaba más perdido. Y bien, te quería preguntar para que la gente lo sepa o si alguien es interesado en eso, que los servicios que ofreces actualmente, ¿en qué te enfocas en tu asesoramiento y tal? Pues es la regeneración del suelo. Simplemente es eso, es regeneración de suelo. La palabra esta parece ser que hay muchos agricultores que ya la están como odiando un poco porque es como no hacerse cargo o no hacerse responsables de que han destruido su suelo con excesivas labranzas, abonos que no tienen nada que ver con el suelo, ¿sabes? Sobre todo químicos. Mira, el NPK es el subproducto final del petróleo. Yo no digo que el petróleo sea ni malo ni bueno, pero ha llevado tanta y tanta transformación el petróleo hasta llegar al nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿vale? Porque el petróleo
en residuo seco tiene unas altas cantidades de nitrógeno, de fósforo y de potasio, ¿vale? Inorgánico. Entonces, como es inorgánico, el suelo no sabe de ello. Entonces, cuando tú lo echas, sí, hay una parte que se queda disponible y otra que se lixivia o que se bloquea en el suelo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que quitar todo ese tipo de cosas y hacernos cargo, hacernos responsables de que hemos ido destruyendo nuestro suelo poco a poco. Y en cuanto nos hagamos cargo de eso, yo a los agricultores se lo digo, mira, esto no, yo no te estoy criticando, pero hasta ahora has sacado producción, sí, le has dado de comer a tu familia, has puesto producto en el mercado, pero es que ahora lo puedes hacer de diferente forma y aumentar las producciones en 3, 4, 5 años, sin darte prisa, porque para el año que viene el árbol está como está y para el año que viene te va a dar lo que te va a dar, aunque le eches el oro y el moro, pero en 2, 3, 4, 5 años vas a ver cómo regenerando el suelo, cómo mirando más el suelo y conociendo más tu suelo, porque no es lo mismo tenerlo arenoso que arcilloso, que tenerlo más bien que sea limoso. No son, las texturas de los suelos también trabajan muy en acorde con todo eso. Entonces, hay que saber qué tipo de suelos tenemos y ahí me enfoco yo mucho en eso, ¿no? Mucho. Y sobre todo la poda, ¿eh? La gestión de la poda, hay mucha gente que le pega unos trallazos todos los años a los árboles que digo, ¿dónde? Dime, ¿dónde vas a tener la producción si le has pegado la tralla que le has pegado? Como en Andalucía hay una cuenta que el tío es mocha cada 4 años. El siguiente año no tiene nada de producción porque está en el olivar, está echando la caña, está echando la rama donde el segundo año va a tener un poquito de producción. Al tercer año tiene una máxima producción que te cagas porque es toda rama nueva y el cuarto año va a ir en mocha otra vez. Digo, pues tienes, el agricultor ya está luchando por una vez, cobrar una vez al año, tú cobras una vez cada 4. Sí, Digo, la loco no. de eso se complica. Vale. Bien, para todo el que esté interesado en tener más información, eso en la descripción del vídeo, pues os dejaré su contacto y todo para que podáis consultarle cualquier cosa que os atenderá encantado. Y bueno, habla un poquillo de eso, pero bueno, te quería preguntar que si crees o ves posible el tema del asesoramiento 100% online, sin absolutamente ver la finca, a base de fotos, vídeos e información que te da el cliente. Obviamente que tú le digas, pues pásame una foto de la hoja en este momento, del suelo, cómo la has manejado, qué productos le has echado, qué maquinaria dispones, con total la información que necesitas, pero sin pisar la finca. Si no queda otro remedio, habría que adaptarse a la situación, porque al final hemos venido a adaptarnos a las situaciones. Que yo prefiero ir a la finca para conectar con la finca, ver el cultivo cómo está, las pendientes y todas estas cosas que el agricultor no suele tener en cuenta todo esto. Las pendientes son muy importantes. Cuando tienes unas pendientes de más del 4%, tú estás perdiendo una capacidad de riego del cielo impresionante. Entonces, hay que hacer actuaciones en base a la retención y a la infiltración del agua. Claro, y las personas dicen, no, tengo pendiente, pero no tanto, no hay tantas correntías y con que se te haga una escorrentía todo el agua se te va por ahí. Y eso tú no lo ves mientras que está lloviendo. Pero lo suyo es ir a ver la finca. Yo lo prefiero siempre. Ahora, si hay que hacerlo online, pues como tú bien dices, vídeos, fotos, lo más claro, lo más nítido, toda la información que te pueda dar, si ha hecho alguna analítica en los últimos años que te la mande, que te vaya diciendo muchas cosas. Yo al final soy muy preguntón. Los clientes que me conocen saben que yo pregunto hasta cómo está con la mujer, ¿sabes? ¿Cuál es tu relación con tu mujer? ¿Estás enfadado o no estás enfadado? Estas cosas son muy importantes, ¿eh? Que el agricultor muchas veces también se lleva la carga familiar al campo. Y cuando uno está preocupado porque un hijo le pasa esto, porque ha discutido con la mujer, o porque la mujer tiene problemas en el trabajo, ya no trabaja de la misma forma, ¿vale? Entonces, cuando un agricultor tiene esos pequeños problemas, hay que acompañarlo también en ese momento. Por eso yo soy muy preguntón en ese aspecto. Y le preguntas, y cuando le preguntas, lo sacas. Dice, mira, alguien se está interesando, ¿no? Pues muy bien, tal, mira, pues mi mujer tal, o pues mi hijo ya ha salido del hospital. Entonces, ya al soltarlo, porque la boca, la garganta, la vida nos la ha dado para expresar, para soltar la presión, ¿no? Para comunicar,
hablar, para tener contacto con los otros seres humanos. Entonces, yo intento utilizar esa herramienta también que el agricultor exprese. Que muchas veces le tengo que sacar las cosas con sacacorchos, ¿sabes? Preguntándole mil cosas hasta que ya se acostumbra a que yo es que soy así de preguntón y no le queda otra nada más que responder. Y si me respondes a la primera, te vas a quitar de tener que estar escuchándome 40 veces más. Bueno, yo no le pregunto, a mis clientes no les suelo preguntar cómo va con su mujer y tal, pero te he preguntado esto porque en los próximos días subiré un vídeo de un asesoramiento que he estado llevando en Valencia, 100% online, para que veáis el cambio. Y os quería animar, si no estáis, eso, que os suscribáis al canal y tal, para ver los próximos vídeos, porque este va a estar bastante interesante, para que veáis que incluso eso, sin ver la finca. También es verdad que veníamos de una finca, como tú bien has dicho al principio, que era totalmente desastrosa, y a lo poco que le hemos cambiado 4 cosillas, el cambio ha sido brutal. Entonces, yo eso, me encanta ir al olivar, pasearme y ver las hojas, porque lo que tú dices, hay muchos temas que a lo mejor al agricultor ni se le pasa por la cabeza pasarte esa foto, darte esa información, pero que es muy importante. Entonces, siempre que se pueda, pues lo suyo sería presencial, pero claro, hay casos que no es viable. Entonces, simplemente quería saber tu opinión sobre eso. Y vale, para ir terminando así poco a poco, te quería preguntar hacia dónde se dirige el agricultor o cuáles son tus intenciones de futuro. Vale, yo ahora mismo estoy creando una plataforma. Ahora mismo en las redes sociales hay muy poco contenido, se está generando muy poco contenido. He estado como casi 3 años generando mucho contenido en las redes sociales, contenido más bien familiar. En las mías privadas sí que es verdad que he dado mucho más caña en la agricultura, pero en el agricultero, ¿vale? He estado haciendo más bien tips para huerta y cosas para que la gente pueda ir teniendo mejores resultados en sus huertas. Y yo me está gustando mucho más estar en contacto con la familia. Ahora mismo, mañana por la tarde, por ejemplo, voy a estar con una madre y su hija pequeñita que no llega a 2 años y está por allí por la huerta y ve un pepino y lo coge, aunque esté sin hacer, o ve un tomate que está madurándose, que le encantan los tomates, y lo coge, ¿vale? Es todo esto de tener a los niños que vayan, y me gusta mucho, sobre todo la transformación de jardines en huertos, porque yo, antes de estar totalmente en la agricultura, estaba en la jardinería, ¿vale? Me dedicaba, estuve unos años en la jardinería, conozco muy bien cómo son los jardines y, pues bueno, hacer una pequeña transición de jardín a huerto o de jardín comestible y también, pues, al asesoramiento de pequeñas parcelas, pequeños reductos, porque grandes agricultores ya van a empezar a tener, en 10 años, como te digo, van a empezar a tener asesoramiento con microbiología y con todo. Así es que yo ahí me he ido separando un poco, que si quieren contactar conmigo estoy abierto, no, por mí no hay problema, pero que ahora mismo estoy más centrado en eso. Llevo 3 años que todo es para el agricultero, hacer contenido, y ahora estoy generando una plataforma para hacer infoproductos. ¿Por qué? Me he tirado 2 años haciendo cursos online presenciales, es decir, como tú y yo ahora mismo estamos aquí, pues el alumno está al otro lado haciendo lo que yo estoy haciendo a este otro lado de la pantalla, ¿no? Si yo hago un paso para hacer un biofertilizante, hasta que el alumno no lo ha hecho, o todos los alumnos, porque he llegado a tener hasta 7 u 8 alumnos, no han dado ese paso, no seguimos al siguiente, mientras que lo está dando voy explicando, no se da. Como no se termina dando, la gente quiere comprar un producto y verlo cuando le dé la gana. Pues entonces, ahora voy a hacer toda una plataforma en la cual, pues, los vídeos van a quedarse ahí grabados y tú los vas a ver cada vez que te dé la gana. Cuando tú quieras. Y cómo, explican un poco cómo hacen el proceso de los biofertilizantes y tal, así por encima, ¿no? Tampoco... Sí, mira, yo parto de la microbiología beneficiosa, que la cojo o del suelo, bien del sitio donde vamos a trabajar, o yo que ya tengo 23 generaciones.
pero 23 generaciones que no son 23 años, sino que 23 generaciones que si en un año lo he hecho 4 veces, pues cada vez que he hecho y que he reproducido mis microorganismos es una generación más, es mucho más estable. Le pregunto a amigos y gente que voy conociendo por el camino que reproducen la microbiología como yo lo hago o muy parecido y lo hacen siempre partiendo desde el primer paso, que es coger un poco de suelo o de monte o de suelo de la parcela, ¿vale? Y desde ahí reproducir la microbiología que tienes. Y yo, como he viajado tanto por España los últimos 15 años, que es más o menos que de donde estoy haciendo estos microorganismos, pues claro, paro en una zona donde hay mucha naturaleza y lo que cojo es el suelo debajo de un pino, de una carrasca, de un roble, de un alcornoque, y me lo traigo y esa microbiología la he hecho en la siguiente generación que hago, ¿no? Y claro, yo cuando abro el tambo, el bidón, y huelo aquello, huele a dulce, un poquito agrio, huele a tierra de monte, ¿vale? Y cuando esto lo he hecho sobre un suelo que no huele a nada cuando lo mojas, no sé si te has dado cuenta que hay suelos que cuando le echas agua huelen como después de llover. Y Sí, otros que le echas agua y no huelen nada. Pues esos que no huelen nada no tienen microbiología. Le echo un puñado de esta microbiología, mezclo, lo labro un poco, lo cavo, y a los 2 o 3 días le echas agua y ya huele a ese olor que se llama petricor, que es el olor característico de después de llover. Que eso lo produce un hongo, ¿vale? Ese olor lo produce un hongo al tirar el gas que tira cuando empieza a reproducirse después de las lluvias. bueno, ten cuidado con esas mezclas, que así seguramente empezó el COVID. Sí, seguramente. No, pero mira, hay que tener en cuenta que cuando uno sabe que al hacer las cosas de una forma se produce algo determinado, es decir, yo estoy sacando la microbiología a través de un proceso anaeróbico. Y como la inmensa mayoría de los patógenos, más del 95% de los patógenos, les gusta el aire, ¿vale? Pues entonces ahí van a morir seguro. Y cuando yo ya llevo tantas generaciones, hay patógenos pocos o ninguno, ¿vale? Incluso hay una tendencia, que sé que tengo amigos, que hacen un preparado, ¿cómo se le llama esto ahora? Probiótico, con este tipo de microorganismos, pero lo tienen que hacer con materiales que están destinados a la alimentación humana. ¿Vale? No puede, yo, por ejemplo, lo hago con base de salvado o de cascarilla de arroz o salvado de arroz, pero lo cojo del que te venden en las tiendas. Entonces no está certificado para consumo humano. Pero si quisieras, se podría hacer un producto que podrías pues echarlo en los alimentos, en las ensaladas y recuperar tu microbiota intestinal fácilmente, que bueno, fácilmente no, que se lleva haciendo ya bastante tiempo en muchos lugares del mundo. Sí, ahora también se está poniendo muy de moda eso, los alimentos con probióticos, prebióticos, para mejorar eso, los microorganismos, porque es verdad que se está cada vez con la ciencia eso, se va investigando más y era un tema que al ser bichos tan pequeños se desconocía un montón y poco a poco se están viendo el potencial que tiene y la importancia que tiene. Y el miedo que nos están metiendo, que como no lo ves, te crees que te va a hacer daño. Bueno, Pero la microbiología, mira, si queremos hacer una comparativa o sopesar cuánta microbiología patógena hay ante la microbiología beneficiosa, pues es el 99,9% al 1% sí, sí. de patógenos. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay personas que por su sistema inmunológico le llega un virus y lo revienta, lo lleva al hospital. Yo, por ejemplo, llevo muchos años, sin ponerme mal o gravemente de nada. A mí me da una gripe y al tercer día yo ya estoy otra vez en el bancal, con mis mocos, con mis cosas, pero yo ya no tengo esa bajada de actividad como hay muchos que una semana o 2 semanas, incluso ahora que hay gente que con un simple resfriado se tira hasta 2 meses. Sí. Entonces, es el miedo que nos han metido también a que es un virus. Hay virus también buenos, ¿eh? Es más, los virus, como portan ARN, lo que hacen es cambiar nuestro ADN. Cuando a ti tú te coges el virus de la gripe, el que sea, la cepa que quieras, lo que está haciendo en tu organismo es añadir ARN a tu ADN. Entonces, cambia tu ADN para que tú estés más fuerte inmunológicamente. Pero claro, ahora te dicen que la gripe, el virus, el otro y el otro son malos. Eso son las vacunas, al final. Sí, exactamente, la vacuna te las meten. Vale. Y para ir centrándonos más en la agricultura y terminando, te quería pedir un consejo que le puedas dar a nuestros olivareros y olivareras que nos están escuchando a través de la pantalla. Sí, consejo, eliminación del cobre totalmente. El cobre es un biocida que está destrozando sus suelos y no está haciendo nada en absoluto por el olivar. Nada en absoluto. ¿Por qué? El cobre se lo echas preventivamente, ¿verdad?
Claro, sí, sí. Una vez que, a ver, el cobre no tiene carácter curativo, preventivo. Claro. Y el preventivo, ¿qué es? Que se lo estás echando antes incluso de que sepas que hay presencia incluso del organismo que quieres matar. Imagínate que tú se lo estás echando y no hay presencia de ese organismo. Pues entonces estás echando un biocida que está matando un montón de organismos más. Entonces, para matar uno, estás matando todo lo que tienes en el entorno. Entonces, yo el cobre, como se está vendiendo en esos líquidos cúpricos que no sé qué, no sé cuántas, que es el 70%. Cuando tú echas un producto que es el 30, el 40, el 70%, que te digan de verdad que es el otro 30, 60 o 50% que tienes que no te dicen que es. Que te lo digan, pero que te lo certifiquen, que te digan que eso no va en contra de tu olivar, que no va en contra de tu cultivo. Entonces, yo por eso dejé de aplicar totalmente productos del mercado. Porque si me dicen, no, es que esto lleva cipermetrina al 12%, ¿y el otro 88% qué es? Dime qué es el otro 88%. No es agua sola. No, no me digas que es agua sola porque no es por ahí. Entonces, el gran consejo es que no echen el cobre. Hay productos inmensamente mejores para eso, como por ejemplo la tierra de diatomeas. Aunque haya agricultores que nos vean y digan, no, es que la tierra de diatomeas, que no sé qué, no sé cuánta, hay que saber utilizarla también, en sus proporciones, cuando hay que saber utilizarla. Igual que el cobre te dicen los ingenieros cuándo utilizarla y todo, pues la tierra de diatomea es igual. Y también, fíjate que yo cobre le echo a las remineralizaciones que yo hago. Cuando yo hago un biofertilizante específico, también echo cobre, porque el cobre es importante para la alimentación sigue siendo un mineral. Al final, un micronutriente que también le hace falta. Y es esencial para la formación de la célula. Claro. ¿Vale? Entonces, lo que no vamos a hacer es odiar al cobre. Yo no odio al cobre. Odio al cobre en la formulación que te están vendiendo en la tienda. No lo quiero. Tema de oxicloruro. Exactamente. Entonces, yo compro el cobre en esta formulación que se echa en los pantanos para quitarle el oxígeno al agua. ¿Cómo se llama? Óxido de cobre, ¿cómo se llama? La verdad es que no tengo ni idea. Lo buscamos. Se me ha ido totalmente la palabra, tío, que utilizo todos los días. Sulfato de cobre. En sulfato de cobre. Pues sé que el cobre ha sido oxidado a través del azufre. ¿Vale? Entonces tengo azufre y tengo cobre. Dos cosas que yo utilizo. Pero lo utilizo en un biofertilizante, convertido en un biofertilizante. En un fertilizante, en una partícula de alimentación para la planta. Y eso fortalece mucho. Vale. Pues nada, poco más. Si quieres dar algún mensaje o algo para ir terminando, yo por mi parte creo que ha sido una entrevista bastante. Pues sí, mira, voy a decir algo y esto es una experiencia personal mía a nivel personal, ¿no? Yo vengo de la agricultura convencional, igual que muchas personas, y he podido cambiar porque lo primero que he hecho ha sido quitarme las creencias limitantes de que, por ejemplo, labrar es bueno o hay que echar este producto porque hay que echarlo sí o sí. Todas estas creencias que nos limitan solamente a seguir haciendo los pasos que estamos haciendo. Por ejemplo, si nos centramos en el olivar, Ramsés, yo en Andalucía es donde menos producción por olivo he visto. Pero escucha, yo me quedo asustado, porque una vez llegué a una finca de un amigo que me dice, yo tengo este año unos 12 kilos, y dice, y firmaría toda la vida ya para 12 kilos por árbol, ¿sabes? Digo, pero si yo 12 kilos es el peor año de todos, con una sequía extrema de 5 o 6 años detrás. Si aquí, mira, mi padre que tiene ahí en su huertecillo unos 16 o 20 olivos, que tiene riego, él no baja de 70 o 80 kilos por árbol, ningún año. A ver, también depende del tipo de árbol y tal. Claro. Mi pueblo, que en Andalucía, tenemos olivos de 100, 150 kilos. Eso también depende de. Sí, pero también depende del regadío y de lo que se le haga y de lo que se le aplique. El pueblo es casi todo secano. Y ya te digo que hay olivos que echan 100 kilos, 150, pero que son olivos centenarios muy grandes, eso sí. También. Claro, y también es el costo que conlleva recolectar tanta aceituna de un árbol solo. Es también hay que tener en cuenta muchos parámetros. Pero date cuenta que cuando en Andalucía, no por norma general, pero es donde he visto árboles con menos producción. Pues yo me he ido
aquí, por ejemplo, en el noroeste, en el interior de Murcia, que son zonas también de secano. Llueve un poquito más que aquí en la costa, pero tampoco llueve más. Son unos 600 mililitros, 600, 700 como mucho. Y hay verdaderas producciones. Tú ves olivos que dices, coño, pero si es que está engamonado, que cuelga totalmente el olivo. Y cuando he viajado, porque no he asesorado a gente en Andalucía, pero sí he cruzado Andalucía cuando he viajado y he parado en olivares y he dicho, uff, ¿qué está pasando aquí, no? A lo mejor era casualidad de que también pasaba ese año que estaba mal, pero es que uno con otro, y sí que es verdad porque habrá variedades y pies concretos que estén en vaguadas, estén en cañadas, que tengan esa humedad o ese suelo que tiren más rendimiento, por supuesto que sí. Ya te pasaré vídeo y eso para que cambies de opinión. No, sí, escucha, sí, lo digo porque es una norma que se me está dando a mí, no digo que sea la norma general, ¿vale? Por supuesto. Pues ya está, poco más. Que agradecerte tu tiempo y que hayas estado aquí contándonos tu experiencia y tus conocimientos sobre la agricultura, y sobre todo eso, tu forma de ver la agricultura y apoyarte en los microorganismos, que seguro que mucha gente no tiene ni idea, como yo, por ejemplo, del tema que nos has contado de la luna, cuando labrar y todo eso, que es bastante interesante y poco más. Que muchas gracias de nuevo. En la descripción os dejaré toda su información y su acceso a las redes sociales para que lo contactéis y lo sigáis. Y nada, gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.